Les invito, hermanos, que nos pongamos de pie y que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo del 1 al 3. Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo del 1 al 3. Cuando lo tengan, mi hermano, le da un fuerte amén y le damos lectura a la palabra de Dios. El tema de hoy, hermanos, es crezcamos espiritualmente. Crezcamos espiritualmente. ¿Tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sos capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? Oramos al Señor. Bendito Dios, gracias le damos, maravilloso Señor, en esta hora. Venimos delante de su presencia una vez más, ahora pidiéndole que nos abra a través de su palabra, Señor. Bendito Dios, en esta hora suplico que sea usted tomando el control de mi vida, Dios. Hágame un instrumento suyo, no sea yo un obstáculo, Señor, sino un instrumento que necesita usted para poder transmitir ese mensaje, Señor. Habla en nuestros corazones, edifícanos, Padre, en esta mañana, Señor, porque necesitamos de ti, maravilloso Dios, para que nosotros podamos ser guiados por medio de su palabra, Señor. Toca nuestros corazones, que su palabra nos transforme, Señor, que su palabra llegue hasta nuestros corazones, Señor, y que transforme nuestra mente, transforme nuestros corazones, Señor. Por ello pedimos, Señor, que sea su Santo Espíritu en esta hora quien ministre, que su Espíritu Santo, bendito Dios, tome el control de mi vida. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús también le pedimos, Señor, por estas peticiones que mis hermanos han traído, Señor. Yo no las conozco, pero yo sé que usted sí las conoce, Señor, porque usted conoce nuestros corazones, usted conoce nuestra situación, usted conoce nuestra forma de caminar, maravilloso Dios, y sabe de qué tenemos necesidad, Señor. Por ello yo le pido y le ruego, Señor, en esta hora, que responda, bendito Dios, que traiga respuesta a cada petición, Señor, y que nos bendiga grandemente, Señor. Espero que todo se haga, maravilloso Dios, conforme a su voluntad y conforme a su misericordia, Señor. Le damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito Dios, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Crezcamos espiritualmente, hermanos. Hermanos, en nuestra vida todos tendemos a crecer. Crecemos físicamente, crecemos mentalmente, también crecemos académicamente, laboralmente y de muchas áreas, hermanos. En nuestra vida tendemos a crecer naturalmente, ¿sí? Y es un deseo nuestro de querer crecer. Porque cuando empezamos a estudiar, hermanos, nosotros empezamos a estudiar con la idea de crecer, de llegar a ser un profesional. Cuando nosotros vamos y pedimos un trabajo, hermanos, cuando ya estamos trabajando, lo hacemos con la intención de crecer en ese trabajo, ¿sí? Porque muchas veces empezamos desde abajo, pero nosotros queremos llegar a ser grandes en una empresa, tener un lugar muy importante en alguna empresa. Por ello, hermanos, todos tendemos a crecer. Pero también, hermanos, muchas veces hay personas que el crecimiento en algunas áreas no les interesa. ¿Por qué, hermanos? Porque, por ejemplo, en lo académico, hay personas que quizás tienen la oportunidad de estudiar, pero no les gusta estudiar. Dejan el estudio a un lado, ¿sí? No quieren crecer de esa forma. También, hermanos, en lo laboral, hay muchas personas que no tienen ningún impedimento físico y pueden trabajar, pero su interés no es trabajar,
no trabajan en esa área. Por ello, hermano, es importante de que nosotros como cristianos, hijos de Dios, nuestro interés mayor sea crecer espiritualmente. Sí, amén, así es. Crecer constantemente, ¿sí? Porque el cristiano, hermano, a partir de que acepta al Señor como su único Salvador personal, y ahí él va a tener un crecimiento espiritual. Pero de ahí es trabajo suyo y mío de que nosotros comencemos a crecer diariamente, porque es un crecimiento diariamente, dependiendo cómo nosotros, hermanos, le demos el interés, dependiendo cómo nosotros nos involucremos con Dios, así va a ser el crecimiento que nosotros vamos a tener. Amén, aleluya. Es importante, hermanos, como hijos de Dios, que nosotros tengamos ese interés de crecer diariamente, continuamente. ¿Por qué, hermanos? Porque si sabemos que si nosotros crecemos, hermanos, cada vez más, Dios nos va a utilizar. Dios va a querer que nosotros trabajemos en su obra. Así es. ¿Sí? Porque bien sabemos, hermanos, de que nosotros, usted y yo, también tenemos una misión que cumplir. Jesucristo dejó una gran comisión para sus discípulos. Y como discípulos de Jesús, nosotros tenemos que crecer, porque creciendo espiritualmente es como Dios nos va a utilizar cada día más. Así es, amén. Por ello, hermanos, el que nosotros, usted y yo, crezcamos espiritualmente es importante para nosotros. Crecer, hermanos, así como los árboles, así como cada vez que se siembra un árbol, se siembra con la intención que ese árbol crezca para que un día dé frutos. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que crezcamos, que un día demos esos frutos agradables para Él. Así es. Por ello, hermano, en el capítulo 3 del versículo 1, el apóstol Pablo decía: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Allí, hermanos, un cristiano que no crece espiritualmente no podrá recibir una enseñanza espiritual más profunda. ¿Sí? Ese sería el primer punto. Una de las principales causas, hermanos, de las cuales el creyente no madura espiritualmente, no crece espiritualmente, es por la ignorancia de su palabra. ¿Sí? En el Antiguo Testamento lo dice también, que mi pueblo perece por ignorancia. ¿Sí? Por ello, hermanos, muchas personas no crecen espiritualmente porque no conocen de la palabra de Dios, porque no se interesa por conocer de la palabra de Dios, no se interesa por recibir y crecer en ese conocimiento del Evangelio. Así es. ¿Sí? Por ello, hermanos, es que no crecemos espiritualmente. Muchas veces, hermanos, se pueden ver en las iglesias que las personas están viendo al predicador, lo están escuchando, están así viéndolo directamente, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, están pensando en otras cosas, no están escuchando la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¿Sí? No se interesa. Lo único que quieren es estar ahí, pero no ponen atención, hermanos. Sí. Y el crecimiento espiritual, hermanos, se pone, hermanos, crecemos, más bien dicho, espiritualmente cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero después la llevamos a la práctica. Amén. ¿Sí? Porque si solo escuchamos, no va a haber crecimiento espiritual. Cierto. Debemos de ponerla en práctica. Aleluya. Es como los alumnos, hermanos, que están aprendiendo matemáticas. Si el alumno no procura aprenderse las tablas de multiplicar, no va a poder sumar, no va a poder restar, no va a poder dividir. Así es. ¿Sí? No va a pasar de ahí porque no aprende las tablas de multiplicar. ¿Sí? Igualmente, como un estudiante, si no aprende a leer y a escribir, no va a pasar de ahí. Cierto. No va a aprender más, no va a avanzar. Lo mismo es en nuestra vida espiritual. Si nosotros no nos interesamos por aprender de la palabra de Dios, por escucharla, hermanos, lo que realmente Dios nos quiere decir, entonces no vamos a crecer espiritualmente. Muchas veces decimos, hermanos, a la iglesia yo voy a aprender muchas cosas. Sí, cada vez que venimos a la iglesia, si escuchamos la palabra de Dios, Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos edifica. Pero lo importante es también, hermanos, poner en práctica lo que aprendemos. Aleluya. Poner en práctica lo que se nos dice en las Así es, predicaciones. amén.
es así como nosotros, hermanos, vamos a crecer espiritualmente. Si no lo ponemos en práctica, hermanos, entonces no vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque no vamos a saber de lo que se están hablando. No vamos a entender al predicador de lo que está hablando, porque no lo hemos puesto en práctica en nuestra vida. ¿Sí? No lo hemos vivido. Y como decía el pastor, el evangelio es para vivirlo. Así es. ¿Sí? El evangelio es un estilo de vida para nosotros. Claro. Por ello, hermano, el apóstol Pedro también nos hablaba sobre este mismo tema. En primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, y nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Imagínense, hermanos, aquí el apóstol Pedro nos dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. La leche espiritual es la palabra de Dios, hermano. Usted sabe que un niño cuando tiene hambre y quiere leche, el niño recién nacido, o sea, no puede hablar, no puede hacer nada, pero lo que él hace es llorar y llorar y llorar. Ahí él está buscando y él pide que le den esa leche, ¿sí? Con esto, hermano, no le estoy diciendo que usted se ponga a llorar y a llorar. Aleluya. No, sino que se interese por buscar y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? En eso, mis hermanos, que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, hermanos, crecer espiritualmente, perseverar en la palabra de Dios. Amén. Pero perseverar en la palabra de Dios, hermanos, no significa solo escuchar la palabra de Dios, sino que también practicarla. Así es. ¿Sí? Porque si no la practicamos, hermanos, entonces, hermanos, el crecimiento no será completado. ¿Sí? Porque podemos escuchar la palabra de Dios, pero si no lo llevamos a la práctica, entonces no va a haber crecimiento. ¿Sí? Es como le digo, como un estudiante, hermano, que se está preparando en una carrera universitaria. Él puede tener toda la teoría, puede tener todos los conocimientos, pero si al final de todo eso no lo ejerce, entonces su profesión es obsoleta. ¿Sí? Porque no lo ejerce. Nosotros como cristianos venimos aquí al templo, a la iglesia del Señor, a capacitarnos, a edificarnos, ¿sí? Que muchas veces le entendemos, pero si usted y yo allá afuera no lo ponemos en práctica, lo que nosotros aquí aprendemos, entonces no nos van a conocer como hijos de Dios, no nos van a conocer como cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque nos vamos a comportar como todos los demás. Por ello es necesario que llevemos a la práctica. El apóstol Pedro también nos sigue hablando de lo mismo en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, nos dice: antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Él dice que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocer, hermano, de nuestro Señor Jesucristo es a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Hermano, es ahí donde nosotros lo conocemos a Él. Sabemos que nosotros hoy en día no le podemos conocer así físicamente, pero por medio de su palabra sí lo podemos conocer. Sí, así es. Por medio de su palabra sí podemos saber cómo Él era, qué hacía, cómo se comportaba. ¿Sí? Hermanos, es así como nosotros debemos de crecer espiritualmente, a través de su conocimiento. Por ello, hermano, el apóstol Pedro nos exhorta a que nosotros crezcamos en el conocimiento del Evangelio, que es Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sí? Así como crecemos en gracia, dice, tenemos que crecer también en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Y esto, hermano, nos va a llevar, hermano, a que nosotros crezcamos espiritualmente. Por ello, hermano, ese era el problema que tenían los corintios en esa época. Por eso que el apóstol Pablo les decía: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. ¿Sí? Había falta de crecimiento espiritual en esa época, pero hoy en día también hay falta de crecimiento espiritual. ¿Sí?
Por eso la palabra de hoy es para nosotros. ¿Sí? Sí. Es para nosotros que nos está diciendo, no les puedo hablar como espirituales, porque todavía se están comportando como personas carnales. Santo. Y bien sabemos, hermanos, que usted y yo, desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús, nosotros cambiamos. Sí. Dios cambió nuestra naturaleza carnal Así es. para hacernos hijos de Dios. Aleluya. ¿Sí? Allí tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio importante en nuestra vida. Porque si nosotros continuamos comportándonos como nuestra vieja naturaleza, entonces es como le digo, hermanos, todavía seguimos siendo carnales. Aunque estemos aquí en la iglesia, aunque estemos aquí alabando al Señor, aunque estemos aquí en oración al Señor. Pero si nuestro comportamiento es como el hombre carnal, entonces, hermanos, todavía seguimos siendo carnales. Por Aleluya. ello, hermano, el apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 8, versículo 9, nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, aquí esta es una hermosa palabra de Dios. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Nuestra naturaleza ya fue cambiada. Cristo Jesús ya nos transformó a Amén, nosotros. así es. Porque somos hijos de Dios. Cierto. Cristo ya nos cambió a nosotros. Amén, Sí, aleluya. por ello tenemos que comportarnos diferente. Amén. Porque vivimos, Señor, según el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Así es. Desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios vino a nuestra vida. Amén. Y Él hizo ese cambio. Gloria. Él nos cambió esa naturaleza. Aleluya. Por ello, hermanos, nos dice aquí, nos decía: vosotros vivís según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, entonces eso quiere decir que nosotros todavía no somos del Señor. Así es, así es. Seguimos siendo personas carnales. Ay, Señor. Seguimos siendo personas con la vieja naturaleza. ¿Sí? Un hombre natural. El hombre natural no tiene la salvación. ¿Sí? Y aquí muy importante, hermanos, que nos diga: si el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos, debemos de cambiar. Así es. Pero si no hay cambio, entonces no somos del Señor Sí, Señor. todavía. Necesitamos por eso que necesitamos que nos estén retroalimentando de la palabra de Dios. Amén. Porque aún continuamos siendo niños. Sí. ¿Sí? Niños. Por ello, hermanos, es muy importante de que nosotros, usted y yo, crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. El versículo de Dios, el versículo 2, el apóstol Pablo decía, hermanos: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sos capaces todavía, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Dice: y les di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sí, hermano? Ese era el problema de los corintios en ese momento. ¿Sí? Ellos todavía no podían recibir esas enseñanzas que necesitan de mayor entendimiento. ¿Sí? Porque sabemos, hermanos, de que la palabra de Dios tiene muchas enseñanzas, muchas doctrinas. ¿Sí? Pero hay cosas, hermanos, que para entenderlas necesitamos saber lo básico para poder comprender. Por ejemplo, hermanos, en la iglesia se nos enseña a orar, que debemos de orar, que es importante, que eso nos sirve para poder crecer espiritualmente. Sí, amén. ¿Sí? Pero profundizando más en ello, hermanos, para poder entenderlo mejor y teniendo un crecimiento espiritual, hermanos, nosotros vamos a entender que la oración no solo es para eso, sino que también por medio de la oración Dios nos capacita, Amén. Dios nos transforma. Así es. Pero eso lo vamos a entender cuando nosotros ya tenemos un crecimiento espiritual. Cierto. ¿Sí? Mientras tanto no vamos a poder entender a profundidad las enseñanzas de la Biblia. Sí. ¿Sí? Y también, hermanos, Hebreos nos habla del mismo tema. Hebreos en el capítulo 5, versículos 12 al 14. Y nos dice, hermanos: porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. ¿Sí? Hermanos, la leche espiritual, son los rudimentos de la santa doctrina del Señor. ¿Sí? O sea, las doctrinas básicas, por ejemplo, la doctrina de la justificación por gracia y no por obras, la doctrina del pecado, del matrimonio, del perdón, de la oración, del estudio de la palabra. Todas esas son doctrinas básicas que aprendemos aquí en la iglesia. Pero la vianda o el alimento sólido, hermanos, son los aspectos de la verdad más profundos de la doctrina. ¿Sí? La diferencia está en el grado de profundidad del entendimiento. ¿Sí? Esa es la diferencia, en el grado de la profundidad del entendimiento. O sea, una doctrina puede ser básica, pero si una persona ha crecido espiritualmente, el entendimiento va a ser mejor de que cuando él empezaba. Claro. ¿Sí? Entonces es así, hermanos. Por eso es importante de que cada enseñanza que aquí se recibe, llevarla a la práctica, porque si la llevamos a la práctica, entonces vamos a entender de una mejor manera qué es lo que Dios nos está hablando. Claro. ¿Sí? Por ello, hermanos, es importante de que usted y yo siempre estemos, hermanos, llevando a la práctica la palabra de Dios. Así es. Pero el problema aquí era, hermano, de que todavía seguimos siendo carnales. Ese es el problema. ¿Por qué? Ahí viene la evidencia en el versículo 3, que decía, hermanos, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Eso, hermano, ¿sí? Entre los pecados que el apóstol Pablo decía a los corintios en esa época, hermano, era la disensión. Las disensiones son las que llevan a la iglesia a tener una división, ¿sí? Los problemas, como las envidias, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas llevan a que la iglesia tenga una división. O sea, como que le digo, tener una división es que la iglesia entre los mismos miembros no se hablen entre otros, tengan pensamientos diferentes, ¿sí? Ahí hay una división, ¿sí? Y eso, hermanos, es muy delicado, porque la Biblia también, hermanos, nos da un ejemplo de división en el pueblo del Señor. Y eso está, hermanos, en Números, en el capítulo 16. Vamos a leerlo. Números, capítulo 16, versículo 1 al 3. Aquí, hermanos, es algo muy, muy importante de que entendamos. 16, 1 al 3 dice, hermanos, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén, tomaron gente, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí, hermanos, aquí está el ejemplo de una división. Coré y Datán se rebelaron contra Moisés y Aarón, pensando de que ellos, hermanos, podían hacer lo mismo que Moisés y Aarón, queriendo ser ellos los representantes de Dios, ¿sí? Y sabemos muy bien, hermanos, que en esa época no cualquier persona podía acercársele a Dios, ¿sí? Moisés tenía autoridad para hablar con él. Así es. Se le presentó una zarza. Desde ese momento Moisés
tenía autoridad para poder acercarse a la presencia de Dios y poder hablar con Él. ¿Sí? Aarón, hermanos, recordemos que Aarón tenía una vara. Sí. Pero cuando esa vara, hermanos, floreció, ahí su significado es de que él fue elegido para poder trabajar en el tabernáculo como el sumo sacerdote. Así es. Y es la otra persona que tenía autoridad para acercarse a la presencia de Dios y poder hablar con Dios. Pero aquí, hermanos, Coré y Datán dijeron, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros podemos ser representantes de Dios así como Moisés y Aarón. No se podía, hermanos. No se podía, y por eso hubo una división. Allí hubo una división porque dice que se levantaron 250. Fíjense, pero ¿qué pasó con ellos, hermanos? Lo vamos a leer en Números, en el capítulo 16, versículos 31 y 32. ¿Qué pasó con esas personas que causaron esa división? Y dice, hermanos, 31-33, dice, y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Imagínense, hermanos, estas personas que causaron esta rebelión, estas personas que causaron esta división, dice que la tierra se abrió y se los tragó. Y los envió directo al Seol. ¿Sí? Hermano, por ello esto es muy, muy importante. ¿Sí? De que si hay disensiones en las iglesias, debemos de tener cuidado. Es muy delicado. Que podemos pensar, pero hermano, pero hoy en día no se va a abrir la tierra. Pero hermano, recordemos el mensaje anterior, se decía el Señor, por tanto, tú no eres frío ni caliente, si eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Así es. El Señor nos puede expulsar. Sí. Y nos puede enviar directamente al Hades también. Sí. ¿Sí? Claro. Por ello, hermanos, es de tener mucho cuidado de cómo nosotros nos estamos comportando. Porque ese es el problema, porque todavía somos carnales, no hemos tenido un crecimiento espiritual adecuado. ¿Sí? El pastor nos decía, cambiemos. Pero la situación, hermano, no es solo que Él desea que nosotros cambiemos, que la iglesia cambie, sino que es Dios el que nos está diciendo a nosotros, cambien. Aleluya. Si querés ser agradable delante de mi presencia, cambia. Amén. Si querés servirme, cambia. Amén. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Sí, aleluya. Hermanos, que cambiemos para poder tener un crecimiento espiritual. Así es. Para que nosotros podamos servirle al Señor de una mejor manera. ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, el problema es que somos soberbios. Tenemos el corazón endurecido. Y pensamos y decimos, es que a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer con mi vida. Nadie se tiene que meter en mi vida. Yo puedo tomar mis propias decisiones. No es eso, hermano. Recordemos que si estamos aquí es por una salvación. Y Dios va a salvar a todo aquel que obedezca su palabra. Amén. Toda aquella persona que es agradable a Él. Aleluya. ¿Sí? O dígame usted cómo el Señor va a salvar a una persona que está en sus delitos y su pecado, que sigue viviendo como su vieja naturaleza. ¿Cómo Dios va a salvar a una persona así? Pero el Señor nos ama tanto que nos perdona día a día. Si usted y yo nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón a Él. Amén. ¿Sí? Pero lo importante es que cambiemos para poder crecer espiritualmente. ¿Sí? Eso, hermanos, es importante que nosotros, que usted y yo cambiemos. ¿Sí? Por ello, el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, hermanos, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dentro de la iglesia del Señor no puede haber división. No puede haber división.
Dice la palabra de Dios que debemos de vivir unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Todos debemos de ser unidos. Como hijos de Dios, todos debemos ser unidos. ¿Sí? Debemos tener el mismo pensamiento. Es cierto que podemos tener diferentes opiniones, ¿sí? Pero todos debemos de vivir con un mismo pensamiento, porque nosotros vivimos para el mismo Señor. Sí, amén. Nosotros servimos al mismo Señor. Así es, ¿Sí? Es el mismo pensamiento que debemos Claro. tener. Amén. Pero también dice que debemos, hermanos, vivir en un mismo parecer. Gloria a Dios. ¿Cuál es el mismo parecer? El mismo parecer, hermanos, es el amor de Dios. Así es, Señor. El amor de Dios es el vínculo que une a la iglesia. Amén. ¿Sí? Pero si no hay amor en nosotros, entonces hay división. ¿Sí? Ese parecer, hermanos, es el amor de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Y el que no conoce a Dios no tiene amor. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, el vínculo que une a la iglesia para ser unidos es el amor de Dios. Si usted y yo tenemos el amor de Dios, si usted y yo conocemos a Dios, vamos a tener amor. Así es. Vamos a amar a nuestro prójimo, Amén. vamos a amar a nuestro hermano. Amén. Así es. ¿Sí? Y si amamos a nuestro prójimo y amamos a nuestro hermano, hermanos, esa es una evidencia que verdaderamente estamos en crecimiento espiritual. Aleluya. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero si tenemos problemas con ello, entonces, hermanos, nosotros hagamos conciencia y digamos, todavía me estoy comportando como una persona carnal. Todavía me estoy comportando como mi vida pasada. ¿Sí? Entonces, hermanos, es ahí donde nosotros debemos de trabajar. Debemos de pedirle al Señor en oración que cambie esa manera que nosotros tenemos. Esa mal manera de ser. Sí, amén. ¿Sí? Muchas veces, hermano, es cierto que no podemos tolerar a una persona, pero eso no significa que le vamos a dejar de hablar o que lo vamos a ver mal. No. Lo que podemos hacer, hermanos, es orar al Señor y decir, por favor, Señor, cambia a esta persona. Pero no solamente cambia a esta persona, sino que también, Señor, cámbiame a mí. Amén. Ayúdame a cambiar a mí. Amén. Amén. Porque no solo la otra persona tiene la culpa, sino que también yo tengo la culpa. Amén, Padre. ¿Sí? Por ello, hermanos, debemos de ser sinceros. ¿Estamos creciendo espiritualmente o estamos estancados ahí? Estamos viviendo carnalmente, aunque estemos sirviendo, aunque estemos en cualquier ministerio de la iglesia, ministerio de la alabanza, diaconado, predicadores, lo que sea. El problema es que nos comportemos como carnales todavía, estando dentro de la iglesia del Señor. Recordemos, hermano, que usted y yo somos la diferencia. Aleluya. Debemos de ser la diferencia. ¿Sí? Porque allá afuera todo es malo. Pero usted y yo ya no somos malos, somos ahora hijos de Dios. Aleluya. Pertenecemos a lo bueno. Gloria a Y Dios. es ahí donde debemos de ser la diferencia. Sí, amén. Debemos de cambiar, debemos de crecer espiritualmente. Señor. ¿Sí? Evitemos esas cosas. Si alguien nos cae mal, no lo podemos ver. Pidámosle al Señor que nos ayude con eso. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén, amén. Pero debemos de entregarnos totalmente a Él. Así Y es. decirle a su Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude. ¿Sí? Porque si no, hermanos, si no lo hacemos, entonces difícilmente vamos a cambiar. Difícilmente. Hermanos, como hijos de Dios, cada vez que vemos a otro hermano debemos de alegrarnos, debemos de gozarnos. Ve y viene el hermano felices y contentos todos unidos. Aleluya. ¿Sí? Pero el mayor problema de la iglesia es ese. Ahí viene el hermano. Ay, Señor, amigo. Mirando, ese es el problema, hermano. El amor lo debemos de reflejar como Amén. hijos de Dios que somos. Amén, amén. ¿Sí? El amor no solo se demuestra, hermanos, haciendo las cosas buenas, tratando bien a las personas, mirándolas bien, Sí, haciéndolas sentir bien. así es. Eso, hermanos. Pero el problema es también, hermanos, que nuestros corazones están endurecidos. No queremos que se nos diga nada. Y no queremos que se nos diga nada más cuando estamos en pecado. Si a una persona que está en pecado no le gusta que le digan qué hacer. No le gusta, hermano, de que salga a la luz ese pecado. No le gusta.
¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, le echan la culpa al predicador, ve, hasta ya llegaron con el chisme. No es eso, hermanos. Sí, quien sabe todas las cosas es Dios. Amén. El que habla por medio de la palabra es Dios. Amén. Por ahí, hermanos, nosotros debemos de hacer conciencia y decir verdaderamente estoy fallando. Sí, aleluya. Doblemos rodillas y pidámosle al Señor de que cambie esa mal manera de vivir. Amén, Y Señor, que ayúdanos. crezcamos cada día más en nuestra vida Señor espiritual. glorioso. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y demos gracias al Señor.